Buenos días a todos y muchas gracias por acudir a este segundo día de las 26ª Jornadas de Pesca de Celeiro. Un saludo también para toda la gente que nos está siguiendo por streaming desde los distintos países. Me gustaría agradecer, antes de empezar, al Puerto Celeiro, a la Cofradía de Pescadores, por haber contado con nosotros, con CaixaBank, Agrobank, para este evento. Estamos encantadísimos de estar aquí y esperemos poder seguir estando en los próximos años. Y sin más, vamos a dar paso a la primera ponencia del día de hoy. Contamos, en primer lugar, con Arantxa Murillas, que nos va a hablar de pesca costera artesanal, sostenibilidad, herramientas para una gestión sistémica de la pesca artesanal. Arantxa es doctora en Economía, trabaja como investigadora principal desde el 2004 en el área de gestión pesquera sostenible de ASTI, en el campo de economía marina. Ha trabajado en temas de investigación tales como la valoración económica de los recursos naturales y de los servicios ecosistémicos, la gestión pesquera, la economía marítima, el crecimiento azul y la gobernanza pesquera. Actualmente, desde 2019, lidera un consorcio internacional, CAPFISMAN, con el objetivo de mejorar la protección del medio ambiente marino y los recursos marinos en el área del Atlántico nororiental, a partir del desarrollo de herramientas para una gestión ecosistémica de las pesquerías de pequeña escala. Así que, Arantxa, cuando quieras. Muchísimas gracias, Alfonso, por la presentación y, en primer lugar, agradecer a la organización la invitación para participar en estas jornadas. Ya repito y espero también repetir a futuro, porque aquí siempre se está muy bien, en buena compañía y en un entorno incomparable. Voy a arrancar, Alfonso ya ha introducido el proyecto CAPFISMAN, ¿no? Antes de nada, os voy a explicar un poco, por qué CAPFISMAN. Esto es muy importante. CAPFISMAN es un proyecto que versa sobre las flotas de pequeña escala. No voy a utilizar hoy quizás la notación de artesanales, porque ya sabéis que según la región, ¿no?, según el país, pues esta es una definición que todavía no está consensuada, ¿no? Depende un poco de las características regionales. Pero sí que en este proyecto lo que estamos es trabajando para ampliar el conocimiento, ¿no?, los datos, ese conocimiento, los métodos, nuevas herramientas para ganar información sobre las flotas de pequeña escala de todo el arco atlántico. Antes de seguir adelante, me gustaría citar a los responsables, ¿no?, que están trabajando en este proyecto, ¿no?, de las diferentes temáticas, porque es un proyecto multidisciplinar donde trabajamos biólogos, antropólogos, economistas, programadores. Es una valorización multidisciplinar, como veremos más adelante. Quiero citar a esos responsables, como decía, a Stanis Muguerza, compañero de ASTI, Marta Ballesteros, Mariola Norte y Rosa Chapela, del Centro Tecnológico CEDMAR, Marc James, de la Universidad de St. Andrews, André Carballo, del Centro Portugués IDMA, David Castilla y Juan José García del Hoyo, de la Universidad de Huelva, Sebastián de Manens, del Centro Ifremer francés, y Christophe Macabiau, de WeMake, también en Francia. Por supuesto, todos ellos son responsables y detrás hay un partenariado también importante. Como os decía, en CAPFISMAN estamos trabajando 13 organizaciones de 5 países en el arco atlántico. Y es importante, os voy a poner un poco en contexto. ¿Por qué queremos estudiar las pesquerías costeras en el arco atlántico, ¿no? Os voy a dar unos datos. Tenemos una flota en la Unión Europea, según el Annual Economic Report, de 73.900 embarcaciones. El 70% de las embarcaciones son embarcaciones de pequeña escala. El número es abrumador, aunque, como bien sabemos todos, ¿no?, estas flotas no pueden competir en términos económicos porque son flotas de pequeño porte y entonces, la rentabilidad es menor que si nos comparamos, ¿no?, con flotas de mayor envergadura.
Pero, como os explicaré más adelante, debemos de ser conscientes del enorme valor que aportan a todo el tejido socioeconómico de las regiones costeras en toda la Unión Europea y, en particular, en el arco atlántico. ¿Por qué es importante este caso de estudio, ¿no? Todo el arco atlántico, ¿no? Que comprende esos 5 países. Bueno, porque después del área mediterránea resulta que este gran caso de estudio, ¿no? Este área atlántica, es la segunda área que más contribuye en relación con estas flotas a la generación de empleo, de valor económico y de valores culturales, ¿no? Por ello, es importante que le prestemos atención, ¿no? A estas flotas y que nos aseguremos de tener suficiente conocimiento. Voy a ligar un poco la sesión de ayer, ¿no? Ayer empezamos a ver que vienen otros usos, ¿no? Que las zonas costeras, ¿no? Ya han empezado a recibir otros usos, ¿no? Y especialmente las flotas de pequeña escala tienen que hacer no frente, porque de lo que se trata es de hacer compatibles los usos, ¿no? Pero sí es cierto que esas flotas costeras, ¿no? Esas flotas de menor porte van a ver, ¿no? Seguramente invadida esa zona donde siempre han trabajado, ¿no? Esos caladeros habituales, ¿no? Es imprescindible tener conocimiento sobre dónde están trabajando estas flotas. Visualizar y tener información es la mejor herramienta para precisamente frente a esos usos, ¿no? Demostrar dónde trabaja la flota de pequeña escala. Esa visualización y ese mejor conocimiento es la mejor herramienta que puede estar disponible para los representantes de estas pesquerías, para el propio sector y para los decisores, ¿no? A la hora de hacer frente a decisiones futuras. Pero la planificación no es la única razón por la que queremos generar nueva información. Tener conocimiento de estas flotas va a ayudar a los representantes, ¿no? De las mismas a mejorar su gestión a futuro. Bueno, no me voy a entretener mucho más, voy a ir ya más al grano, ¿no? CAFISMAN, como os adelantaba, ¿no? Es un proyecto multidisciplinar porque lo que queremos es dotar de herramientas, de datos y de nuevo conocimiento para avanzar hacia una gestión ecosistémica, ¿no? Queremos ya empezar a ver más allá, ¿no? del stock, ¿no? Que se está explotando. Hemos tratado de contar desde el comienzo del proyecto, ¿no? Y mucho antes de empezar con este proyecto, todas las organizaciones que habéis visto. Habitualmente trabajamos muy en conjunto con las administraciones y con el propio sector, ¿no? Con los propios patrones, ¿no? Y bueno, seguramente en esta sala, ¿no? Alguien dice, pues conmigo no han hablado, ¿no? Pues con todos no habremos podido hablar, pero en todos esos 5 países sí hemos tratado, ¿no? De estar en contacto permanente y recibir el feedback de patrones directamente y de representantes y de otras organizaciones, ¿no? Implicadas y que tienen algo también, ¿no? que ver con la gestión de estas flotas de pequeño porte. El caso de estudio, ya veis, es todo el arco atlántico. Tiene una relevancia en Europa muy importante y es lo que justifica, ¿no? la elección de este proyecto. Bueno, el tema que tenía yo hoy no es sencillo, ¿no? Métodos, datos y herramientas para una gestión ecosistémica. Bueno, esto suena muy bien. Vamos a empezar generando conocimiento. Métodos comunes, ¿no? Que vamos a poner a disposición de quien los quiera utilizar. Hablo de métodos comunes porque nos hemos puesto de acuerdo esos 5 países en utilizar y en acordar unos métodos comunes de evaluación, de manera que tengamos todo ese arco atlántico bueno, pues valorado de la misma manera. Luego cada uno puede hacer zoom en su región, luego os voy a enseñar los datos. Técnicas comunes para la recolección de datos, para la armonización de los datos. Ha sido muy difícil poner
encima de la mesa los datos de los 5 países, ¿no? Os estoy hablando de unos datos con resolución espacial a nivel de rectángulo estadístico. No estoy hablando de datos simplemente de desembarcos y de información a nivel de puerto, es un mapeo de toda la distribución espacial de la actividad de estas flotas, y poner eso en conjunto ha supuesto un gran esfuerzo para los participantes en este proyecto. Hemos también diseñado un índice de impacto, ¿no?, de las artes de pesca en el medio marino, ¿no? El impacto podrá ser mayor o menor, pero hay cierto impacto. No siempre cualquier uso, ¿no?, del mar genera un impacto, por pequeño que sea, y es importante también pues cuantificarlo, ¿no?, de alguna manera. También hemos llevado a cabo una herramienta común para la valorización de los servicios ecosistémicos culturales. Os voy a explicar por qué esto es muy importante. Tradicionalmente estamos muy preocupados por saber cuál es el valor económico, ¿no?, del servicio de provisión de alimento, ¿no?, de la pesca, ¿no? Esto es lo que da sentido a la actividad, ¿no?, y de lo que depende, ¿no?, pues bueno, todos los patrones y el tejido también socioeconómico de las regiones costeras, ¿no?, que dependen de esas flotas. Si nosotros tuviésemos que, bueno, volviendo al ejemplo de ayer, ¿no?, si tuviésemos que hacer frente a otros usos, ¿no?, de esas zonas costeras, no tenemos que tener en cuenta este valor económico, porque esta flota pues claramente sale perdiendo, ¿no?, está a su nivel, a un determinado nivel. Cuando tratamos de poner en valor todo el valor que generan estas flotas costeras, no tenemos que pensar única y exclusivamente en el valor que procede de la pesca, de ese mercado donde se produce un intercambio y tenemos un precio de mercado, sino que también tenemos que poner en valor todos los beneficios no materiales que recibimos asociados a los servicios culturales que generan estas pesquerías. Ese valor, os voy a decir luego cuál es, y le podremos dar un poquito la vuelta a la situación. Cuando digamos, aquí está la flota artesanal trabajando, genera este rendimiento económico, pero genera mucho más en términos culturales, mucho más que muchos de esos usos que vienen. Si ayer hubiésemos tenido que poner un valor al valor cultural de la energía eólica, no nos hubiese hecho falta igual un proyecto para hacerlo, pero en el caso de la flota costera, luego os voy a decir lo que representa. Y también, bueno, pues estimaciones del valor económico de la actividad, estimaciones de la huella de carbono, ¿no? Bueno, no voy a entrar muy en profundidad, pero bueno, hablando de esos métodos comunes, ¿no? Bueno, pues hemos desarrollado un índice de impacto en el medio marino, teniendo en cuenta pues una serie de impactos y de componentes, ¿no? Pero lo más importante, ¿no?, es que han participado, ¿no?, como os decía anteriormente, 100 agentes entre patrones, ¿no?, representantes de pescadores, dependiendo del país y de la región, participaban unos u otros con mayor o menor intensidad, y hemos sido capaces de hacer una evaluación con el consenso de todos estos agentes. Ha sido un proyecto muy colaborativo en ese sentido, ¿no? También han participado, ¿no?, los propios investigadores, ¿no?, con la información previa de pues de los proyectos previos, de los trabajos ya publicados, etc. Sin entrar tampoco muy en detalle sobre el método que hemos utilizado para llevar a cabo la valorización y la evaluación económica de la herencia cultural, ahí tenéis unos ejemplos de lo que estaba hablando antes, ¿no? La herencia cultural intangible, ¿no?, esta que no podemos comprar y vender en los mercados, ¿no?, asociado a expresiones y tradiciones orales, a eventos festivos, a prácticas, bueno, en cada región, en todo ese arco atlántico tenemos una gran cantidad de elementos culturales, ¿no?, y se aplican una serie de técnicas de valorización contingente, ¿no?, técnicas para poder cuantificar todos esos beneficios inmateriales, ¿no?, que recibimos la sociedad en su conjunto.
Bueno, todos estos métodos, bueno, en concreto, ¿no? El método de la valorización económica de esos elementos culturales la llevamos a cabo el año pasado a partir de la realización de 3.000 encuestas, ¿no? Y en cada una de ellas contemplábamos entre 5 y 6 elementos culturales, con lo cual imaginaros el gran esfuerzo que ha supuesto y lo que representa el proyecto en una primera e innovadora valorización de todos esos elementos culturales. Estos métodos pueden ser transferidos a cualquiera de vosotros. Se van a generar unas herramientas finales para que podáis replicar, para que esto se pueda replicar allá donde queráis, incluso en otras áreas. Se podría trasladar y transponer todo al Mediterráneo, por ejemplo. ¿Y para qué? Bueno, pues para tener muchos más datos de los que teníamos hasta ahora, ¿no? Más de 40 indicadores, ¿no? Empecé a contarlos y me cansé en el 40 y dije más de 40, ¿no? No sé exactamente cuántos son, pero tenemos 40 nuevos indicadores por lo menos repartidos en esas temáticas que tenéis ahí, ¿no? En esa lámina, relacionados con los servicios ecosistémicos, con los impactos, los datos tradicionales de pesquerías, indicadores sociales y ambientales. Y todo este nuevo conocimiento lo hemos volcado en una herramienta, en una GeoTool, que luego os voy a enseñar. Podremos descargar más de 2.000 mapas, podremos descargar los mapas y también los datos. Estará a vuestra disposición, no solamente los métodos, sino también los datos, los mapas, datos que podréis utilizar luego pues en otros ámbitos para cualquier tema de gestión, para meter en otros modelos, etcétera, etcétera. Os voy a enseñar esa GeoTool donde están volcados los mapas. Bueno, tenéis aquí, esto es una versión que no está terminada porque no sé si he comentado que el proyecto está en curso, ¿no? Bueno, aquí tenéis, bueno, está un poco pequeño, igual no sé si os va a dar la vista, porque yo la veo también en la pantalla, no lo veo bien. Tenéis una serie de temas, ¿no? Que podéis ya ir pinchando y, por ejemplo, pues el esfuerzo de pesca. En los días de pesca, bueno, pues tenemos ya información a nivel de rectángulo estadístico. Nos podemos meter aquí a la izquierda, veis un resumen, ¿no? Que ahora pues no lo veis, pero lo vais a poder ver en vuestros ordenadores. Podéis pinchar cada uno de esos rectángulos estadísticos y podéis ver para cada rectángulo estadístico la información relativa a la variable que habéis pinchado, ¿no? En este caso estoy viendo el esfuerzo de pesca en días en la mar. Podéis filtrar por país, por técnica de pesca, por puerto, por eslora, por mes. Podéis filtrar y obtener automáticamente un resumen de lo que veis en cada uno de esos rectángulos estadísticos. Bueno, he pinchado el área de fisheries, de pesquerías, pero podemos ir a los ecosistemas, al impacto. Ahora está en inglés, pero se está traduciendo a todos los idiomas, de manera que cuando os metéis en un ordenador, si el ordenador es portugués, se desplegará en portugués, si está en castellano se desplegará en castellano, bueno, en definitiva en todos los idiomas de ese arco atlántico. Bueno, tenéis también la variable de los impactos, ¿no? En el ecosistema marino y lo mismo, si pinchamos podemos ir seleccionando, bueno, pues qué tipo de impacto nos interesa o si es un impacto global. También tenemos la evaluación de los servicios ecosistémicos, ¿no? La provisión de alimento, ¿no? Pues con una valorización económica, ¿no? Si pincho, bueno, pues tenéis el valor, ¿no? de los landings y el valor añadido, ¿no? Que es un buen indicador también del crecimiento social. También tenemos la huella de carbono, ¿no? Con distintos indicadores de huella de carbono que podéis ir pinchando e ir también visualizando. También tenéis los servicios culturales. Dentro de los servicios culturales, por ejemplo, ¿no? Veis que se nos despliegan una serie de números. Aquí tenéis todo el listado de servicios culturales de acuerdo a la clasificación de la UNESCO. Todos ellos, si existen en el arco atlántico, se han identificado. Entonces, vais a ver una serie de números aquí. Es el inventario de esos elementos culturales. Si vamos pinchando, se nos van desplegando esos elementos culturales allí donde se dan y podremos, aquí se nos despliegan documentos donde podemos leer
cuál es ese inventario, cuál es ese elemento cultural que luego hemos valorizado en términos económicos, ¿no? Bueno, en definitiva, aquí estamos cargando toda esa información de la que os he hablado. También es una herramienta de colaboración, porque en tiempo real podremos compartir el mapa con quien queramos para trabajar a distancia en estas zonas, diseñar áreas, ver lo que pasa en esas áreas. Bueno, será una herramienta donde podremos ver todo ese conocimiento que estamos generando, verlo en mapas, descargar esos mapas y descargar los datos. Bueno, con esta información tenemos, ahora os voy a dar el dato, ¿no? 14.000 barcos trabajando en esa zona atlántica. Estamos hablando de 600 millones de euros, ¿no? Con un 60% de valor añadido. Pero lo que también quiero insistir es que hay un 75% de correlación entre el valor añadido y el valor cultural que hemos obtenido. El valor cultural asociado a estas pesquerías, si juntamos todos esos valores, ¿no?, que hemos visto antes de ese inventario, representa un 400% de ese valor económico asociado al servicio de provisión de la pesca. O sea, los valores culturales son infinitamente mayores que los del servicio de provisión de alimento, y eso es lo que hay que poner también en valor a la hora de proteger a estas flotas, ¿no? de verlas y visualizarlas, ¿no?, en esas zonas costeras frente a otros usos. Pero hay que tener atención también a la huella de carbono, que se ha incrementado un 2% en esa zona asociado a esta actividad en los últimos años, y que debemos de perseguir, ¿no?, el objetivo de neutralidad climática. Con toda esta información, bueno, está bien tener datos, tener métodos, ¿no?, tener un nuevo conocimiento que nos ayude en la gestión en los diferentes ámbitos, pero es importante utilizar esa información para ver lo que pasaría en esa zona del Atlántico con esas flotas en escenarios de neutralidad climática, de minimización de impactos, ¿no?, de políticas, de la promoción de políticas de empleo. Con esa información podemos simular tendencias, las tendencias que tendremos, ¿no?, para estas flotas en el Atlántico, y para ello lo que hacemos es poner todo junto, ¿no?, todas las variables que hemos calculado, ¿no?, variables de huella de carbono, de valores culturales, de valores añadidos, de impactos. Lo hemos puesto todo junto en un modelo para poder simular tendencias asociadas a distintas políticas o medidas que podamos querer impulsar y que a lo mejor queremos saber y cómo esas medidas van a influir en estas flotas, ¿no?, aunque sea a grandes tendencias, no a futuro. Entonces, bueno, la información, las herramientas tienen un fin, ¿no?, que es ayudar, ¿no?, a gestionar mejor, ¿no?, y teniendo en cuenta, bueno, pues una serie de elementos. Estoy llegando al final de mi presentación. No quiero dejar de hablar de las herramientas. Todo esto está generado para todos los usuarios finales que puedan o que quieran hacer uso de esta información, ¿no? Entonces, desde la propia GeoTool que os he enseñado y que podréis ver con más calma, cada uno podrá hacer zoom en su región, pero sabiendo que todo ese arco atlántico se ha evaluado siguiendo una metodología común, podréis ver o acceder a ese inventario cultural, y podréis acceder también a esas herramientas donde vais a poder generar vosotros mismos nuevos valores de impacto para vuestras flotas, o nuevos valores culturales, o vais a poder tener herramientas bueno, pues con una interfaz sencilla de uso. No me voy a parar mucho porque ya creo que no tengo tiempo. Ya vamos justos, entonces simplemente deciros que además hemos tratado de dar respuesta con el proyecto a lo que también se nos está demandando desde Europa, desde las distintas directivas, ¿no?
poner en valor y empezar a cuantificar los servicios ecosistémicos culturales es una demanda importante por parte ya de la Comisión Europea. Y la neutralidad climática también es otro gran objetivo, ¿no? Entonces, bueno, queremos dar respuesta no solamente a usuarios finales a nivel local, a nivel nacional, pero también a nivel europeo, ¿no? Nada, una mención a los partners que están participando en el proyecto y ya finalmente invitaros a todos a que vayáis a Bilbao en marzo de 2023. Estáis todos invitados porque haremos una sesión de Cafisman para mostrar, bueno, pues igual con un poquito más de calma estas herramientas que hemos generado. Si tenéis interés en asistir, solo tenéis que contactar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Arantxa. Siempre es una gozada ir a Bilbao y aprovechando este evento en marzo, pues mejor que mejor. No sé si alguien del público desea hacer alguna pregunta. ¿Tenéis? Bueno, parece que no hay. Las preguntas te las hacemos si quieres. Perdón, se las hacemos a ella, ¿no? Todo esto está muy bien, es una información loable. Perdón, Hugo González, de la Cooperativa de Armadores de Vigo. Tu información es encomiable, tienes ahí un montón de datos, ¿no? Con esto podremos, y vale, es una pregunta sui generis, convencer a la Comisión Europea de que cuide más a la flota pesquera. Lo relaciono con lo que ha acontecido recientemente, por ejemplo, con las zonas de veda, esas 87 que estuvieron durante 3 meses en prensa y todavía no lo hemos solucionado. A este puerto y al de Burela le afecta mucho. ¿Con esos datos creéis que en un momento determinado podemos decir, comisario, despierta, por favor? Atiende un poquito más a la flota con todos los elementos que has puesto ahí en pantalla. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, además este es un tema que está en la mesa desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya cuando se diseñó también, ¿no?, el Fondo FEN, ¿no?, la herramienta financiera de la política pesquera común, ya se hablaban mucho, ¿no?, de esta especial protección a la flota artesanal, ¿no? A la flota artesanal, evidentemente, hay que protegerla, ¿no? Y es la razón por la que, además de lo que es el valor de la pesca, ¿no?, ponemos en valor todos los servicios culturales, ¿no? Y es la primera vez que existe una cuantificación para estas flotas en el arco atlántico y la cuantificación es abrumadora. Y además es una infraestimación del verdadero valor, pero al menos tenemos una cuantificación. Y todo esto hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Esta es una flota, he empezado la charla diciendo, ¿no?, es abrumador el número de embarcaciones que hay. No, y además hay una cosa que siempre le he dicho, ¿no?, desde que comenzamos este proyecto. Poner en valor a una flota no significa hacer de menos a ninguna otra. Simplemente, ¿no?, poner en valor, ¿no?, que estas flotas son flotas de pequeño porte que sí que aportan mucho valor cultural. No quiere decir que otras no lo aporten, pero sí que creo que la información que estamos generando es una información que podría utilizarse para realmente conseguir y mantener y sostener estas flotas y asegurarnos de que vamos a tener flotas de pequeño porte a futuro, ¿no? Y que las generaciones futuras lo vean, independientemente de ese valor añadido que generan, que viene directamente de la pesca, ¿no?, de la actividad pesquera, independientemente de eso, porque esta flota no puede competir con otros, como he dicho al principio, con otros usos, ni pesqueros ni no pesqueros, en términos de rentabilidad económica. Y creo que eso estamos todos de acuerdo. Entonces, tenemos que buscar pues bueno, otros argumentos, ¿no? Y yo creo que tenéis a vuestra disposición todas las regiones que estéis ahí en el arco atlántico, tenéis a vuestra disposición datos para hacerlo y además sabiendo que esos datos no se han generado en una región puntualmente, con unos métodos concretos de una región, de un instituto,
son métodos comunes, ¿no? Que 5 países pues, bueno, han puesto encima de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, es un buen marco de referencia y os invito a que hagáis uso de esta información que ponemos a vuestra disposición. En marzo estará totalmente terminado, ahora la herramienta era un poco fea porque estamos trabajando sobre ella, pero en marzo podréis disfrutar de los datos, de los métodos y de Bilbao. No sé, una pregunta más. Pues, si no hay, muchísimas gracias, Arantxa. Y hacemos un pequeño descanso para café y nos reincorporamos a la sesión a las 11 de la mañana. Gracias.